Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy damos inicio a esta cuarta y última conferencia de su curso de ganadería sustentable. Eh, es grato contar eh, que ya estamos en las etapas finales del programa. Estamos llegando al punto final del curso en el cual, pues, con alegría veo su participación y he notado el asiduo interés en este programa. Quiero comentar que estamos ya en la última parte, en la parte final de este curso. Ya entramos en la última unidad, en la última recta. Este curso tuvo su inicio esta semana, tuvo su inicio, esta unidad de trabajo tuvo su inicio el día de ayer, 16 de noviembre. Y vamos a tener el cierre del programa el viernes 19. Les quiero comentar que ya para el viernes 19, ya hasta el mediodía, voy a estar recibiendo las actividades de las cuales pues ustedes son partícipes. Ya finalmente, pues vamos a dar cierre a este programa en esta semana. Así que eh, bueno, he visto una participación asidua. Recuerden que tenemos varias actividades por semana. El curso lo tuvimos como inicio, tuvo su inicio, o sea, arrancamos con el curso el día 25 de octubre, si no estoy mal. Creo que sí, arrancamos el 25. Sí, señor. Y vamos a tener ya como fecha final el día 19. Así que por favor, yo agradezco su participación, agradezco su interés, agradezco que han estado ahí y bueno, ya entramos en la recta final y bueno, agradezco también la participación final. Recuerden que este curso ha estado dividido en 4 unidades. La primera semana, la primera unidad fue donde tuvimos que responder el foro y una evaluación. La segunda semana tuvimos el taller de conservación de forrajes y una evaluación. En la tercera semana hay una evaluación y una unidad interactiva, si no estoy mal, y el taller de mapeo. Bueno, no estoy seguro. Y en esta semana final tenemos una evaluación y creo que sí, esta semana es donde tenemos la actividad interactiva, perdón. Entonces, muy atentos, por favor. Recuerden que para aprobar el curso se necesita tener el 100% de las actividades aprobadas. Entonces, para esta semana, bueno, como ven, ya tenemos aquí toda la información pertinente. Para esta semana tenemos unas evidencias a trabajar. Una de ellas es la evaluación, que es implementación de prácticas de bienestar. Es una evaluación online. Como todas las evaluaciones que tenemos en este curso, son evaluaciones que tienen intentos múltiples. Son evaluaciones que se pueden presentar varias veces, no tienen tiempo definido. Les recomiendo que utilicen el material de formación que tenemos disponible. Así que con ello, pues podemos ejecutar este curso sin el mayor problema. La otra evidencia que tenemos disponible también para esta semana es una actividad interactiva. Es un jueguito, es una actividad que se realiza aquí online, una actividad tipo Scrum, ¿cierto? Les recomiendo que para que esta actividad, pues hay que tener un poquito de paciencia, sencillamente le dan en la parte de abajo donde dice iniciar actividad, pero si por alguna, bueno, por algún evento, eh, la evaluación tiene esta actividad interactiva, no les corre o no les abre, les recomiendo que vayan aquí a esta carpeta,
que dice software de programa y lo descargamos y o los actualizamos. Entonces es importante tenerlo para que la actividad corra. Es una actividad bien bonita, es una actividad que permite pues trabajar de una manera, como su nombre lo dice, interactiva. Estas actividades tipo Scrum están diseñadas para eso. Les recomiendo obviamente tener el material de formación para leerlo y trabajarlo. Esos serían los dos temas finales de este curso de ustedes de ganadería sustentable. Y bueno, teniendo en cuenta pues todo lo que en ello conlleva. Entonces, esta actividad, cuando la activen, pues les va a aparecer este cuadrito de diálogo, ¿cierto? Muchas veces hay que tener un poquito de paciencia porque pues es bastante pesado. Entonces no es tan, bueno, no es que cargue así como de una, pero cuando carga funciona muy bien. Entonces sencillamente le da clic en continuar y van a responder todas esas actividades que están pendientes por hacer. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a entrar ya a la charla técnica de esta semana. Recuerden ustedes que el tema de esta semana es bienestar animal en la producción bovina. El tema del bienestar animal es un tema incidencial en la producción, entendiendo y conceptualizándolo como mantener los animales en una zona ideal y placentera para que la producción de ellos sea un sistema, digámoslo, que no traumático y por consiguiente vamos a tener unos rendimientos mucho mejores y un desempeño del animal de una manera muy interesante. Este sistema de bienestar pues es un reto, es algo que nosotros aquí en Colombia empezamos a implementar, eh, un reto en nuestra ganadería como primero para implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, entendiendo el potencialidad que tenemos frente al mundo en la producción alimentaria y obviamente eh, esta industria que desde que comencemos el curso les he hablado, la ganadería, este sector económico, este renglón económico, eh, que ha tenido unos impactos bien interesantes y bien poderosos, eh, es determinante, sí, y indiscutiblemente que tenemos que modernizarnos. La determinación que debemos tomar los productores ganaderos frente a esto es ver que nuestros productos tienen que llegar, o pueden, no que tienen, pueden llegar a la mesa de los consumidores del mundo y por tanto implementar sistemas de aseguramiento de la calidad enfocado a producción de alimentos inocuos es es una meta que todos los productores tenemos que ver. Ahora, este sistema, obviamente, de producción alimentaria, pues tiene unas condiciones eh, de producción eh, que tiene normatividades nacionales e internacionales, y estas normatividades pues tienen un efecto que son las BPG, las buenas prácticas ganaderas. Sin embargo, vamos a entender de que el bienestar no es solamente las buenas prácticas ganaderas, sino entender que pues estamos produciendo alimentos inocuos, o sea, nuestra funcionalidad de producir bovinos es que el resultado final son alimentos para el consumo, bien sea carne, leche o sus derivados de cada uno. Y esto, pues, estos alimentos están correlacionados con el bienestar de un animal, entendiendo el bienestar como la producción lejos del estrés. Ahora vamos a profundizar un poco en ello y vamos a tener la posibilidad de ampliar este tema. Y otro aspecto que digamos lo que es un fundamento en este curso que hemos tenido, que es el medio ambiente, entendiendo la ganadería como un papel aportante a ella y no degradante. La actividad ganadera tiene que ser una actividad eh, que no degrade el medio ambiente, que no genere efectos adversos ni efectos negativos,
sino efectos mitigantes y efectos que en alguna manera nosotros podamos ver cómo la actividad ganadera se convierte en un aporte significativo a la producción. Como les decía, este bienestar animal implica la reducción del estrés, el sufrimiento y el dolor que directamente va a afectar la calidad de la carne eh, y la cantidad del producto final, entendiendo también la calidad de la leche, si lo vemos desde el punto de vista del manejo. Ahora, esta reducción del estrés y el sufrimiento, el dolor, lo tenemos que hacer durante todo el ciclo productivo del animal. Desde el mismo momento en que se concibe, se cría, hasta cuando ya sale de mi predio para beneficio o cuando llega a una exhibición con el fin de ser comercializado y finalmente cuando llega a la planta de beneficio para ser aprovechado. Todo reducción del estrés y el dolor, pues nosotros lo enfocamos, como les dije anteriormente, en las buenas prácticas ganaderas, pero enfocándonos a las buenas prácticas de bienestar, a las buenas prácticas de alimentación, a las buenas prácticas sanitarias en el uso de los medicamentos y las buenas prácticas de manufactura, entendiendo la producción como un conjunto de subsistemas que van a coadyuvar entre sí con el fin de producir un alimento de alta calidad sin lesiones para el ser humano. Ahora, todo este tema de bienestar animal en la producción, nosotros lo podemos ampliar en esta cartilla que tenemos de ganadería sustentable. A mi juicio, es una ganadería que pues funciona muy bien. Es una cartilla que funciona muy bien, perdón. Es un tema muy diciente, es un tema bien interesante y por tanto yo pues les sugiero eh, que pues ampliemos nuestros conocimientos entrando en ella y cómo es su desarrollo. Les recomiendo que la descarguen y se le convierta en material de consulta, ya que viene en un lenguaje muy fácil, un lenguaje eh, muy, digamos que fácil de interpretar, no vienen condiciones muy técnicas, si bien es una cartilla técnica, como todas las producciones bibliográficas del SENA, es un documento fácil de digerir. Ahora, como les dije, vamos a profundizar un poquito sobre ello y les vamos a hablar inicialmente de qué es el bienestar. Bienestar animal tiene una definición que nosotros la podemos llevar. El bienestar es el trato humanitario y es el momento en el que nosotros como seres humanos que interactuamos con animales debemos empezar a ver con el trato humanitario. Ojo, la palabra es humanitario, no humanizado. Humanizar los animales es darle comportamientos humanos a unos animales y sabemos que ellos no son seres humanos. Ellos son bovinos, ellos son animales que tienen hábitos, comportamientos, características diferentes a nosotros los seres humanos. Y entonces humanizar un bovino, pues es un poco complicado, entendiendo de que sus hábitos, sus, digamos que, comportamientos etológicos son muy diferentes a los de nosotros. Entonces, cuando les hablo del trato humanitario, es sencillamente tratarlos de una manera que implique la reducción del estrés. Y por tanto, al reducir el estrés, se les reduce el sufrimiento. Es decir, utilizar trato humanitario es empezar a reducir todos aquellos factores que van a producir estrés y por siguiente sufrimiento y dolor. Aquel concepto de que los bovinos aguantan dolor o que su rango de dolor es alto
pues tenemos que empezar a erradicarlo. Nosotros debemos entender que los animales se estresan, sufren y tienen emociones y dolor. Entonces, entender eso es sencillamente saber que durante la crianza, el transporte, la exhibición y el sacrificio, ese trato humanitario debe ser vivido de tal manera de que el animal esté lejos de estas condiciones que le van a incidir negativamente en la productividad. Ahora bien, un aspecto bien interesante y bien a tratar en la producción es el estrés. Entendiendo el estrés como el estado de adaptación de un animal que se caracteriza por un desequilibrio, ojo, de la homeostasis interna, es decir, las alteraciones internas eh, que se le producen al animal que van a producir, valga la redundancia, alteraciones del sistema nervioso central, incidiendo negativamente sobre el estado emocional y obviamente produciendo experiencias negativas que van a incidir de alguna manera negativamente en el animal. Ahora, ustedes me van a hacer una pregunta, van a decir, bueno, ya sabemos que el estrés es la alteración de las emociones, pero esto cómo incide, cómo se repercute en la productividad. Pues sencillamente un animal cuando está sometido al sufrimiento y al dolor y al estrés, pues sencillamente sus niveles de producción no van a ser los ideales, van a ser mucho más bajos. Y entonces a la hora de nosotros ver los niveles productivos, pues obviamente van a ser menores. Entendiendo que pues obviamente esto es un factor económico, esto es un negocio y la productividad tiene que estar directamente correlacionada con la cantidad de producción. Entonces, si yo tengo un animal sujeto a condiciones negativas que inciden, por ejemplo, en la ganancia de peso, en la producción de leche, pues obviamente que inciden negativamente, pues obviamente voy a ver afectada la productividad del acto y por tanto la sostenibilidad del mismo. Entonces, entender que para ser sustentables no es solamente tener un equilibrio y una productividad incidencial con el medio ambiente, sino también una productividad directamente correlacionada con el trato humanitario de los animales. Ahora, ¿qué beneficios nosotros podemos ver frente a estas condiciones de reducir el estrés? ¿Cómo nosotros como productores podemos empezar a ver eh, la, 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 digamos que, eh, dónde se hace vivencial estos efectos? Pues bueno, primero sabemos que al reducir el estrés del animal, el dolor por un manejo inadecuado se mitiga y se mejora el desarrollo y el crecimiento de los bovinos. Primer aspecto a tener en cuenta. Mejoramos el desarrollo y el crecimiento de los animales. Ojo, no solamente es cuando estamos hablando sobre la reducción del estrés, sino también cuando suministramos dietas apropiadas, cuando nosotros ofertamos agua de calidad a los bovinos, ojo, siendo la primera medida sanitaria, pero también se ve afectada el bienestar animal cuando nosotros suministramos agua que no sea calidad. Si en la conferencia de la semana 2 creo, si no estoy mal, cuando hablamos de las condiciones de alimentación, les hablaba que la medida del agua que tenemos que suministrarle a nuestros bovinos es limpia eh, y en la ideal que fuera potable, porque no solamente estamos ofreciendo una fuente inocua para la salud del animal, sino también la repercusión que va a tener esto al ofrecer un agua que no le va a incidenciar en su salud y por tanto no va en pérdidas por mala producción. Ahora, también se van a evitar pérdidas productivas por lesiones. Es decir, si nosotros reducimos el estrés
y sabemos cómo es su comportamiento, eh, vamos a tener, vamos a usar adecuadamente instrumentos, instalaciones, de acuerdo a la etología del animal y vamos a evitar las lesiones. Lesiones que pueden ser incidencialmente, digamos que negativas y pueden afectar directamente sobre la vida del animal que pueden causarle hasta la muerte. Otro aspecto también a tener en cuenta son, al no tener espacios adecuados, al no tener espacios que afecten o que sean acordes a la cantidad de animales que tenemos, teniendo en cuenta que ellos pues requieren un espacio ideal y pues podemos evitar muertes por hacinamiento. Recuerden que ellos son animales gregarios y su comportamiento es en masa y pueden generar estampidas que no solamente pueden afectarnos a nosotros como seres humanos, sino también que pueden afectar directamente a los demás animales del hato. Al prevenir lesiones por el estrés en el prefaenado, podemos evitar pérdidas económicas en la empresa agropecuaria, es decir, las carnes van a ser de mejor calidad. Las pérdidas económicas, igual, en la canal van a ser mucho menores y por tanto van a ser, la ganancia va a ser mayor. Se reduce la mortalidad, obviamente, y esto lo hemos visto en estos años en los que hemos visto afectados por la pandemia, al tener nosotros animales que no están sometidos al estrés, su sistema inmunológico va a ser mucho más fuerte. El estrés genera inmunodepresión y por tanto nuestros animales serían blanco de enfermedades que podrían generar muerte en los animales y por tanto afectar directamente nuestro inventario y obviamente las pérdidas que ello genera. Mejora la calidad y la inocuidad de la carne, se reduce el estrés, sabemos que las carnes que están sujetas o sometidas a estrés, pues pierden sus características propias de terneza, es decir, el efecto hormonal que genera el estrés en la homeostasis bovina, pues va a afectar directamente la calidad de la carne y por tanto no va a tener las mismas condiciones de una carne de alta calidad. Podemos aprovechar los subproductos en la ganadería como las pieles, o sea, si nosotros le evitamos lesiones, rayones, vamos a tener pieles de alta calidad que pueden ser usadas en la industria de la marroquinería, que si bien es un aspecto eh, a considerar, debemos tener en cuenta que esto también se puede aprovechar. Y algo importante es que entramos en la competitividad para mercados nacionales y lo que les estaba comentando, internacionales. Ahora, el bienestar en la finca nosotros lo vemos, lo podemos tocar desde las instalaciones, teniendo corrales ideales, o sea, corrales en los que no vaya a haber hacinamiento, en el que no esté lleno de aristas, el que las instalaciones no le generen lesiones a los animales, mangas en las cuales el animal quepa, no tenga el chance de darse la vuelta, ni pueda saltar de una manera que se vaya a lesionar, embarcaderos en los cuales el camión quepa bien, que no queden espacios, que vamos a evitar fracturas que vayan a ser negativas y vayan a generar pérdidas, lazos bien manejados, no lazos que le generen tallas al animal o que lo vayan a quemar, agujas, ojo, en la medida posible que sean desechables y si tenemos agujas reutilizables, en la medida mantenerlas no limpias, sino estériles, hacer un proceso de esterilización que sea muy puntual y usarlas, pues, y que en la medida en la que perdieron el filo, pues, conseguir agujas nuevas. El topizado y el castrado, hacerlo en un periodo ideal antes de los 6 meses. ¿Por qué los 6 meses? Porque todavía en este periodo la cría está al lado de la madre, las condiciones nutricionales y de manejo son mejores porque el primero es un animal pequeño, es un animal que se puede manejar muy bien
Es un animal el cual vamos a tener contacto continuo y vamos a evitar, pues obviamente, alguna lesión por descuido, pero también es un periodo de recuperación más rápido a raíz de que el animal es pequeño. Y la otra, el comportamiento del bovino, que es zona de fuga y zona de lucha, que en un momento vamos a profundizar en ese aspecto de comportamental como es el bovino. Aquí está algo interesante, un tema que viene a tratar, que es la zona de fuga y la zona de lucha. Esta zona de fuga y zona de lucha es el comportamiento propio del bovino, es decir, él actúa de esa manera, que él siempre, donde vemos aquí las flechas que dice zona de fuga, la reacción del bovino frente al ser humano que va a estar aquí frente a él, ser humano que va a estar aquí frente a él, la reacción de este ser humano, del animal frente al bovino va a ser huir hacia la zona de fuga. O sea, siempre que nosotros no le pongamos al animal, él va a correr hacia este lado. Importante tener en cuenta esto, pues por condiciones de manejo, que si yo me le paro al animal, él no va a correr hacia adelante o hacia atrás, sino él va a correr hacia la zona de fuga. Ese es algo a tener en cuenta, pues nos evitaría lesiones a nosotros como operarios y también sabríamos cómo sería el comportamiento del animal. Frente al bovino, ya estando en un sitio confinado, como es la manga, como lo vemos aquí en este aspecto, esta manga, el bovino, pues tiene una condición que es el punto de balance. El punto de balance lo consideramos nosotros desde la cruz. Aquí donde está haciendo esta marca es el punto medio del bovino, lo que indica que si nosotros cuando el bovino está confinado en una manga, queremos que el bovino avance eh, por su comportamiento natural, nosotros debemos conducirnos hacia el lado opuesto. Es decir, si queremos que él avance, pues nosotros nos movemos hacia caudal. Ahora bien, si nosotros queremos que retroceda, pues nos movemos hacia craneal, nos movemos hacia la cabeza. Él, al ver o al percibir el movimiento y nosotros estando aquí en este punto de balance, pues la respuesta del bovino a raíz de su zona de fuga va a ser o va a ser moverse en la condición contraria. Si yo estoy en una manga y quiero que el animal se mueva, pues sencillamente que avance, pues sencillamente me voy hacia la cola. Y la otra es que si yo quiero que el animal, si yo quiero que avance, me voy hacia la cola. Y si yo quiero que retroceda, me voy hacia la cabeza. Ahora bien, hay un aspecto bien interesante a tener en cuenta, sobre todo los que manejamos el bovino en estos espacios confinados, bien sea para realizar palpaciones, inseminaciones artificiales o cualquier procedimiento que implique manejar el animal en su parte trasera. Él tiene este punto que nosotros lo llamamos zona ciega. La zona ciega es una zona en la cual el animal no tiene visión. Y al no ver él, pero sentir que hay algo, pues el animal se pone nervioso. Entonces, sencillamente nosotros debemos tener en cuenta que cuando estemos haciendo cualquier manipulación en la zona ciega, si bien debemos evitarla porque el bovino siempre va a tratar de ver qué es lo que hay detrás de él, qué es lo que le está haciendo, nosotros tenemos que, pues, primero hacer el manejo de avisarle al animal que vamos a estar ahí y estar continuamente alertas teniendo en cuenta lo que puede generar el bovino frente a estas condiciones. En ese sentido, entonces, entender el papel que tienen estas condiciones de manejo frente al bovino, pues nos evitaría sencillamente lesiones a nosotros como operarios, a nuestro personal de la finca y también las lesiones a nuestros animales. Obviamente, pues esto va a generar condiciones propias eh, que implica pues conocer cómo funciona. Otro aspecto y también determinante dentro de la producción es el transporte.
En algunos países donde la industria cárnica tiene incidencias nacionales y hace parte de internacionales también, el transporte es una industria aparte en la producción bovina. Es decir, tener en cuenta que el papel que desempeñaría eh, la, la, la industria del transporte frente a nuestros animales, pues sencillamente implica también conocer cómo es el papel de ellos. Eh, Ahora, el transporte nosotros lo vemos, lo tenemos que entender que nuestros animales se están transportando, lo están moviendo desde el lugar de crianza hasta la planta de beneficio, lo estamos moviendo entre las fincas, nos estamos moviendo esto y pues si bien la industria cárnica, el transporte es álgido e altamente incidencial, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta industria pues tiene un papel determinante en este tema que estamos tomando como bienestar animal. Ahora, por tanto, entender cómo nosotros podemos manejar esto y que no afecte negativamente al animal, pues es un avance significativo dentro de la productividad. Existen unas condiciones propias de transporte que fueron, digamos que, dadas por la Organización Internacional de la Salud Animal, que pues nos indican cómo serían las densidades de carga, entendiendo cómo van a afectar a nuestros animales. Entonces se desarrolló esta tabla que lo dio la Organización de la Salud Animal, que recomienda, ¿sí?, que para animales entre 50 y 70 kilos, la densidad es aproximadamente 240 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, que nosotros en un metro cuadrado podemos meter hasta 220 terneros, o sea, 220 kilogramos de ternero. Y esto pues nosotros lo podemos traducir de la siguiente manera, que en un metro cuadrado puede entrar aproximadamente 0.23 animales de este peso. Traducido o viendo, haciendo en lenguaje como pues un poquito más coloquial. Es decir, nosotros podemos montar en un camión de 10 metros cuadrados, podemos meter 43 bovinos de 50 kilos y 36 terneros de 70 kilos. Ahora bien, con los animales grandes la cosa se cambia un poquito y cambia de manera sustancial, entendiendo que obviamente esta área lo que le va a permitir al animal es tener condiciones propias de manejo, condiciones propias que no van a incidenciar directamente, ojo, y aquí viene algo, un tema que quiero tener en cuenta y no quiero dejarlo por fuera en esta conferencia, que es el tema del estrés en el transporte y las famosas mermas. Las famosas mermas es de las pérdidas que genera el bovino por transpiración y por el mismo estrés que le genera esas pérdidas de deshidratación, pues son pérdidas económicas. Es decir, cuando nosotros embarcamos el animal en el predio, él arranca con un peso, pero por estas mismas condiciones de estrés, el animal pierde peso a la hora de llegar a la planta de beneficio. Nosotros entendiendo que esta industria, pues obviamente si a mí me pagan por kilos en báscula y estos kilos en báscula se pierden en la medida en que hay un estrés, pues el fundamento de esta tabla es eso. Ahora, eh, no les puedo decir, y es una investigación que se debe generar en algún momento y que la industria la está requiriendo, es
cuántos kilos se pierden por kilómetro recorrido. Si bien hay factores incidenciales variables, como la calidad del camión, las condiciones climáticas, las condiciones propias del transportador, es importante tener en cuenta que la Organización de la Salud Animal nos recomienda que para un animal de 300 kilos en un área de 10 metros cuadrados, lo máximo que podemos transportar son 12 animales sin tener pérdida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer la relación técnico-económica, transporte versus pérdidas. Es decir, ¿qué pasa si yo le sumo a esto uno cuánto pierden los animales y cuánto estoy invirtiendo en transporte? No sé si me hice entender, sin embargo, es un proceso o un procedimiento que nosotros debemos tener muy en cuenta y debemos tener muy claro frente a la productividad eh, de, de nuestros animales en condiciones propias. Porque obviamente muchos de ustedes me dirán, bueno, pero es que yo entrego el animal en la finca, de ahí para allá es, responsabilidad del que lo compró. Sí, y es cierto, si yo como productor, pero pues entendiendo que somos parte fundamental de un clúster productivo y mis actividades pues también van a tener necesariamente repercusiones. O sea, yo puedo tener un animal de muy buena calidad, pero si tengo un transportador de muy mala calidad, pues las condiciones de producto no van a ser ideales. Entonces esto es un todos pone en el que todos estamos para que en una actividad en el que todos ponen y todos toman, en un gana-gana, en el que no solamente nosotros como productores, sino también quienes transportan van a tener en cuenta y también quienes compran, porque esto se hace incidencial en la producción y obviamente en la cadena ganadera que nosotros tenemos. Bueno, en este sentido ya pues esta conferencia la estarán viendo en diferido, la están viendo la grabación y por tanto cualquier duda, inquietud, comentario que les surja de ella, pues yo les agradezco que me la comuniquen, eh, que pues cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa en la que ustedes crean que es necesario participar, pues me llaman. Ahí en los datos de información del instructor aparecen todos mis datos y pueden eh, encontrarse conmigo. Así que agradezco su participación y agradezco pues todas las dudas e inquietudes me las hagan saber para subsanarlas. No olviden que ya entramos en la última semana del curso, entramos en la recta final del programa, así que pues les recomiendo su participación en el 100% de las actividades. Pues no está por demás recordar que cuando para ser certificado se necesita tener el 100% de las actividades aprobadas y por tanto, pues si no las tenemos todas, pues vamos a tener algunos inconvenientes. El curso cierra el 19 al mediodía. O sea que después de las 12 del mediodía ya no va a haber posibilidad de volver a ingresar a las actividades de la plataforma. Y entonces no va a haber posibilidad de poder entrar y a responder ninguna de ellas. Sí pueden entrar al foro de dudas e inquietudes, al foro social, pero las demás actividades van a estar ya cerradas. Entonces, no siendo más, les agradezco primero su participación y segundo su constancia y disciplina en este programa. No es por más, feliz semana, Dios los bendiga y estamos en contacto. Chao.